Por la fe entendemos que los siglos fueron creados por la palabra de Dios. Así dice Hebreos capítulo 11 en su tercer versículo. Los siglos fueron creados por la palabra de Dios. Los aiones, las eras, fueron creados por la palabra de Dios. Otras traducciones dice fueron hechos, fueron restaurados. Por la fe llegamos a comprender cómo es que la voz de Dios ha creado el espacio-tiempo, cómo es que la voz de Dios está dando lugar a la realidad misma. Bienvenidos a este sexto episodio de Dimensiones de su Voz. Hoy esperamos entrar en una conversación profunda respecto de la naturaleza de Cristo y la palabra de Dios, para respondernos a la pregunta de ¿qué es la voz de Dios? ¿Qué es Cristo? Hay una diferencia entre la pregunta por quién es y la pregunta por qué es. ¿Quién es una pregunta que apunta en la dirección de una persona, pero ¿qué es una pregunta acerca de la naturaleza, acerca de la constitución de esa persona? Tú y yo somos hijos de Dios, criaturas de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritus y almas que habitamos en cuerpos físicos en esta tierra, pero ¿qué es Él? ¿Qué es su palabra? Claramente, como lo estuvimos conversando en los primeros capítulos, su palabra trasciende a las escrituras. Las escrituras, como lo hemos venido diciendo, dan testimonio de su palabra, pero su palabra ha creado todas las cosas. Como lo dice el libro de Salmos, por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra de Jehová vinieron los cielos y la tierra, desde lo invisible a lo visible. Por la palabra de Jehová vinieron las cosas que no son, desde el no ser al ser. Él hizo ser todas las cosas. ¿Qué es entonces la palabra de Dios? ¿Qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? Y quiero partir hablando acerca de eso un poco. Solemos imaginar a Cristo como un ser humano glorificado, como un humano con cualidades superpoderosas, sin límites, am, etcétera. Un ser humano, una especie de ser humano súper perfecto. Sin embargo, debemos recordar lo que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses y lo que escribió Juan en el primer capítulo de su Evangelio. Cristo no es un ser humano glorificado. Cristo tomó forma de hombre en el camino de su humillación. Quiero invitarte a leer Filipenses 2 y vamos a ir entrando en esta conversación y en nuestra oración. Que el espíritu de revelación y de sabiduría venga sobre ti en este momento, en donde sea que estés, lo que sea que estés haciendo, en cualquier momento de tu vida en que estés escuchando este video. Que el espíritu de revelación y de sabiduría abra caminos de verdad delante de ti. Vamos a Filipenses capítulo 2 entonces. Y luego vamos a volver al libro de Hebreos. Hoy vamos a leer mucha Biblia ah, para ir entrando en todo esto. Dice entonces, tened también entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Estoy leyendo la Biblia textual, versión 4, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando una forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, ese Jesús, ese Cristo con forma de hombre, es un Cristo que se ha vaciado de sí mismo, que se ha despojado de su forma de Dios y ha tomado la forma de un hombre. Como lo estuvimos conversando desde los primeros capítulos, la palabra de Dios aparece como una persona a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Hay más de 100 versículos en los cuales dicen la palabra de Jehová vino, se presentó a Ezequiel, se presentó a Isaías, se presentó a Ageo y le dijo la palabra de Dios como una persona. Eso ya lo establecimos, esta palabra de Dios como una manifestación de Cristo previa a la encarnación. Pero esa palabra de Dios de la cual los profetas están escribiendo, ellos mismos están diciendo, esta palabra ha creado todo lo que existe. La palabra que está dando lugar a todo lo que hay
se me apareció y se me manifestó. La palabra que dijo sea la luz, la palabra que fue manifiesta cuando Dios dijo sea la luz y todas las cosas llegaron a existir, me fue manifiesta, apareció en mi tienda, me encontró en mi casa, me encontró caminando por el camino y comenzó a conversar conmigo. De eso es de lo que ellos están hablando y eso es lo que ellos están diciendo. Ahora, ese Dabar eterno, Dabar, la palabra hebrea para decir palabra en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Lo estuvimos conversando ya. Ese Dabar eterno, que como el apóstol Juan escribió en el primer capítulo de su Evangelio, es Dios mismo. El Dabar de Dios es Dios mismo, la voz de Dios es Dios mismo. Ese Dabar eterno que creó todas las cosas, que como dice Hebreos capítulo 1, está sustentando todas las cosas, que como escribe el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Colosenses, está haciendo que todas las cosas permanezcan en un todo coherente. Vamos a decirlo así, la palabra de Dios es la estructura y el poder que sostiene toda realidad. Todas las cosas fueron creadas dentro de la palabra de Dios, sean principados, potestades, sean ángeles. Todo fue creado dentro de la palabra de Dios y dentro de la palabra de Dios permanece formando un todo coherente. Ahora mismo estamos dentro de su palabra. Esa palabra de Dios, que es Dios, dice Filipenses, se despojó de sí mismo, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se despojó, se vació de sí mismo y se presentó frente a los umbrales del espacio-tiempo y le dijo al Padre, Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Y ese verbo, escribió Juan, y ese logos eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros. El Logos eterno, la palabra que soporta y sostiene todas las cosas ahora mismo y que te está haciendo existir a ti, que está haciendo que los átomos y las moléculas de tu cuerpo permanezcan unidos en este preciso instante. Esa palabra se hizo carne y puso su habitación en medio de nosotros, y entonces vimos su gloria, la gloria del Hijo unigénito del Padre. ¿Qué es entonces la palabra de Dios? La palabra de Dios es Dios mismo. La palabra de Dios, vamos a decirlo así, es la instrucción salida de la boca de Dios que da lugar a todo lo que existe. Dice el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, Jesús está hablando y él dice, yo soy el amén, el testigo fiel y el principio de la creación de Dios. Yo soy el principio, le dijo Jesús a Juan. Ese Juan que estaba escuchando a Jesús decirle, yo soy el principio, era un joven hebreo, ya un anciano hebreo en ese entonces probablemente, que había crecido escuchando que en el principio Elohim había creado los cielos y la tierra. Cuando Jesús le dice a Juan, yo soy el principio, yo soy el arqué, yo soy la estructura de la realidad, está diciéndole, yo soy ese principio dentro del cual todas las cosas fueron creadas, porque el principio del cual Génesis habla no es solo un punto en el pasado, es un lugar. Ese principio es Cristo mismo, aquel dentro del cual todas las cosas permanecen formando un todo coherente. Él es el amén. Amén quiere decir así sea, y así es, y así sea. Amén es la afirmación fundamental que soporta todas las cosas. Jesús está diciendo, yo soy el amén, y yo soy el testigo fiel, y yo soy el principio de la creación de Dios. ¿Por qué está diciendo esto? Porque Él es la palabra. En física moderna, en física contemporánea, dialogando entre la física cuántica y la astrofísica, se ha llegado a comprender y desarrollar la idea de que la realidad fundamental detrás de la materia y de la energía es la información. ¿Y qué es la información?
Dice la física que la información es tanto las preguntas como las respuestas necesarias para establecer la realidad de un sistema, tanto la pregunta como la respuesta necesaria para establecer la realidad de un sistema. La información, los bits, dice la física, como los bits de nuestros celulares, de donde vienen los gigabytes de nuestros celulares, que se miden, que están midiendo cantidad de información. La física dice la realidad fundamental detrás de la materia y de la energía es el bit, o es el byte, si lo quieres decir de esa forma. ¿Y qué es el byte? Son fragmentos de información, son preguntas y afirmaciones. La realidad detrás de todo lo que existe, dice la física, es una afirmación, es una descripción de toda la realidad, es una descripción que dice lo que es y lo que va a ser. Básicamente, la estructura detrás de toda la realidad es un amén, es un así es y un así sea, es un así es y un así sea. ¿Cómo es eso? Vamos a pensarlo con nuestro cuerpo. Esto de pronto puede ser complejo de entender, pero por la fe podemos entender cómo el Logos de Dios ha creado todos los siglos y ha creado los mundos, como dice la versión Pechita. Tu cuerpo continuamente, todo el tiempo, está perdiendo células de todos los tejidos de tu cuerpo y continuamente tu cuerpo se está reconstruyendo. De tiempo en tiempo, distintos órganos de nuestro cuerpo, tanto órganos internos como externos, se van renovando por completo y van regenerándose, van creando nuevas células. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es literalmente, esto es física, esto es biología, literalmente tu cuerpo se está reescribiendo todo el tiempo. Tu cuerpo es un escrito, tu cuerpo es un escrito. Estamos acostumbrados a pensar en la escritura y el lenguaje en términos de letras, en términos de palabras, ¿sí? Pero el lenguaje es mucho más profundo que eso, sin ir más lejos. Por ejemplo, en el dispositivo donde tú estás viendo este video, sea tu computadora o tu celular, probablemente tienes algunos archivos de PDF que tú puedes abrir esos libros, ¿verdad? Puedes mirarlos, tal vez tienes la aplicación Kindle en tu iPhone, ¿sí? Y abres un libro con información, pero ese libro dentro de tu iPhone o dentro de tu dispositivo, tu computador o tu celular, no es más que un grupito de partículas de luz. Y esas partículas de luz son interpretadas por el sistema de tu dispositivo y hacen aparecer las letras que tú puedes leer. Pero ese libro al final, en el fondo, es una diminuta bolita de luz dentro de tu computador, dentro de tu celular, ¿sí? O dentro de tu pendrive, de tus discos duros. Ahora, nuestro ADN son libros bioquímicos. Nuestro ADN es un libro bioquímico que comenzó a desplegarse, a desenrollarse, como dice el Salmo 139. Antes de que todo mi cuerpo fuese formado, todas las cosas estaban escritas en tu libro y todas se fueron formando sin que faltara ninguna de ellas. Oh Dios, tú eres consciente de todas ellas, escribe David. ¿De qué está hablando? Exactamente de esto. En el libro de Dios, donde Él habló lo que tú eres, incluso tu cuerpo estaba escrito y todo el libro de tu cuerpo empezó a desplegarse poco a poco a medida que tu cuerpo se iba formando. A nivel físico, entonces, somos literalmente escritos bioquímicos que todo el tiempo están leyéndose y reescribiéndose. Tu cuerpo se está escribiendo de continuo. Más aún, nuestro planeta está viajando a cientos de miles de kilómetros por hora a través del espacio, a través del universo. Y en este viaje, todos los elementos del planeta, todos los elementos que tú ves a tu alrededor, están continuamente reescribiéndose de acuerdo a las leyes fundamentales de la materia y la energía. Por eso los físicos dicen,
lo que en realidad existe, lo que está detrás de esta materia y de esta energía, es la información que está dándole forma a esta energía, colapsándola o volviéndola en materia, transformándola en experiencias que nosotros podemos percibir, pero lo que está detrás es información. Y ahora vamos a decirlo así, la realidad en realidad, valga la redundancia, es un relato. Pablo escribió y dijo, Cristo, el verbo viviente de Dios, Cristo, que es la energía y el poder de Dios, Cristo que es dunamis, energía que transforma. Estoy citando pasajes, sé que suena raro de pronto lo que acabo de decir, ¿cómo Cristo va a ser energía? La Biblia dice que Cristo es dunamis, lo dice, Primera de Corintios. Cristo es dunamis y Cristo es sabiduría. Cristo es poder inteligente. Cristo es energía inteligente. ¿Estás despersonalizando a Dios? No, no lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo. Sencillamente estoy citando pasajes de la Escritura. Primera de Corintios, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo es dunamis, escribió él. ¿Qué quiere decir dunamis? Energía que produce cambio, energía que produce transformación. En la carta a los Efesios se va a hacer muy claro, el apóstol Pablo va a hablar de la energía, y ahí la palabra energía está escrita literalmente en griego, porque energía es una palabra griega, la energía que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿A qué está llamando Pablo energía que levantó a Cristo de entre los muertos? Al espíritu de la resurrección. Lo dice literalmente. Puedes investigarlo allí en Biblias interlineadas, en manuscritos, perdón, en Biblias con los textos en griego tomados de los manuscritos más antiguos. Eso es lo que dice. La Biblia textual 4 lo traduce literalmente. El espíritu de resurrección energizó a Cristo levantándolo entre los muertos. Y Pablo escribe, Cristo es poder y sabiduría de Dios. La palabra de Dios es poder y sabiduría de Dios. La palabra de Dios no es solo información o letra muerta. La palabra de Dios es Dios mismo y Dios mismo es poder. Al punto de que el primer nombre de Dios que aparece en la escritura, Elohim, significa poder. La raíz de ese nombre es poder. Poder. Dios se llama a sí mismo poder, literalmente. Y el apóstol Pablo lo escribe miles de años después y dice, Cristo, que es Dios, Él es poder, consciente e inteligente. Por eso la escritura dice Dios es fuego, Dios es luz, Dios es espíritu, viento, Dios es luz, Dios es fuego, Dios es viento. Por eso lo dice de esa manera. Ahora, este poder que es la voz de Dios, estas palabras vivientes, estas palabras poderosas, como dice Hebreos capítulo 1, estas palabras poderosas que están sosteniendo y desplegando todas las eras ahora mismo, están alrededor de todo lo que existe y permeando todo lo que existe, alrededor de todo lo que existe y permeando todo lo que existe. Por eso dice Colosenses, en Él todas las cosas permanecen formando un todo coherente. El mismo escritor dice, Cristo, la palabra de Dios que se hizo carne. Cristo, cuando ascendió, fue traspasando, y el griego dice fue rompiendo todos los cielos, porque hay cielos adentro de los cielos, hay dimensiones dentro de las dimensiones, y él fue traspasando todos los cielos y fue llenándolo todo, fue completándolo todo, fue trayéndolo todo a plenitud, fue permeando toda la realidad. Por eso el apóstol Juan escribe en Apocalipsis y dice todo, todo es por Él y para Él. El apóstol Pablo se paró en Grecia y dijo, en Él estamos.
En Él nos movemos y en Él somos. Por eso es tan complejo cuando la iglesia tiene argumentos para decir ah, que Cristo no está reinando. Eso es porque piensan que Cristo es una especie de ser humano, rey cósmico, que está sentado en algún lugar y en algún momento va a venir a reinar. No entienden qué es lo que es Cristo. El apóstol Juan los hubiera mirado y les hubiera dicho, todo es por Él y para Él. Pero tranquilo, hubo un momento en que Juan no entendía eso. Y Juan estaba llorando delante del trono de Dios. Y decía el capítulo 4 de Apocalipsis, "Si estoy llorando porque mira, todavía no entiendo, todavía no veo cómo es que todo ocurre o va a ocurrir. Como dice el autor de Hebreos, ¿cierto? Todo ha sido puesto debajo de los pies de Cristo, pero todavía no vemos que todo haya sido puesto debajo de sus pies. Todavía no lo logramos ver. Todavía no lo logramos ver. No, ese todavía no quiere decir que todavía no ocurriera o no haya ocurrido. Cuando el autor de Hebreos escribe esas palabras ya habían transcurrido algunas décadas desde que la palabra viviente había dicho toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Jesús ya recibió toda autoridad en los cielos y en la tierra. La palabra de Dios tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Pero todavía no vemos, dice el autor de Hebreos. Pero luego el autor de Hebreos empieza a desarrollar toda una revelación para ir explicando cómo es que todo ha sido puesto debajo de sus pies. Y luego en el capítulo 13, finalizando casi la carta, él dice, hemos recibido un reino inconmovible. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del pacto nuevo. Estamos rodeados de millones de ángeles. Estamos habitando la Jerusalén celestial. Estamos junto a los espíritus de los justos hechos perfectos, junto a millones y millones de santos de todas las eras. ¿Por qué? Porque el Verbo viviente dijo en la cruz, consumado es. Y escribió el apóstol Pablo, cuando aquel que es el principio murió, eso lo estoy parafraseando yo, ¿cierto? Pero cuando él murió, todos murieron. ¿Por qué todos murieron? Porque cuando Cristo fue a la cruz, la voz de Dios fue a la cruz. Y la voz de Dios no es una, de nuevo lo decimos, no es una instrucción separada de la realidad. La voz de Dios está creando todo lo que existe. Dice Isaías, dice el Espíritu hablando por Isaías, así es la palabra que sale de mi boca. Hace todo aquello que yo dije. La voz de Dios no solo dice lo que hay que hacer, la voz de Dios misma lo hace. Por eso escribe uno de los apóstoles, no lo hice yo. Él lo hizo en mí. Él lo está haciendo. Escribe otro de los apóstoles y dice, a través de Jesucristo, el Dios de paz, que levantó al Verbo eterno de entre los muertos, está haciendo en nosotros lo que a Él le agrada. La voz de Dios está sustentando ahora mismo todas las cosas. Estás ahora mismo dentro de la palabra viviente. Cuando abrimos la Biblia, nos encontramos exactamente con esto. Cuando Dios habla, su voz produce realidad, porque su voz no son solo datos, tal como lo veníamos diciendo. Su voz es energía inteligente que trae las cosas que no son al ser y que trae las cosas desde lo invisible a lo visible. Su voz es poderosa, no porque nos cause asombro, sino porque su voz es causante. Su voz hace que las cosas existan, su voz es sustancia. La palabra de Dios da lugar a la realidad. Cuando Dios habla, Él está hablando seres que existen dentro de Él y son sustentados por su voz. Por eso escribió el apóstol, en Él estamos, en Él nos movemos y en Él somos.
Por eso dice el salmista, tu palabra es verdad. Tu palabra es lo que permanece y tu palabra es lo que está detrás del velo. Y escribe uno de los apóstoles y dice, Cristo la palabra es la realidad misma. Dios habló en el Antiguo Testamento y dijo, yo soy, y fuera de mí no hay otro. Si puedes meditar en esas palabras y la profundidad de lo que Dios está diciendo, yo soy, y fuera de mí no hay otro. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por la palabra de Dios, dice Juan 1, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin que Él lo hablara. Cuando tú estás hablando con Jesús, estás hablando con el poder que sostiene toda la realidad, con el poder que sostiene a los átomos y a las moléculas unidos, con el poder que hace que tu cuerpo se esté reconstruyendo ahora mismo y que continúe siendo el cuerpo que conoces, con el poder que está sujetando todas las cosas en este momento. Escribió el salmista y dijo, la voz de Jehová es poder. La voz de Jehová produce llamas de fuego. La voz de Dios truena. La voz de Dios produce relámpagos. Porque la voz de Dios es poder sustancial. Por eso el autor de Hebreos escribe y dice, hemos recibido un reino que no puede ser conmovido. Temamos y temblemos delante de él, dice el escritor de Hebreos. Escribe Juan en el primer capítulo de su Evangelio. A los que creen en su nombre se les dio la potestad de transformarse en hijos de Dios. ¿Cuál nombre? El nombre que está explicándose y presentándose en el primer capítulo de Juan, el verbo viviente, la palabra de Dios. Con eso también concuerda Pedro cuando dice, podemos ser renacidos, podemos ser vueltos a crear por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No está hablando de un texto, está hablando de aquel que está sustentándolo todo y que cuando te habla, Él está permeándote, está entrando dentro de ti con el poder que soporta toda la realidad para recrearte en el poder de su resurrección y resucitarte juntamente con Él. Es algo mucho más glorioso que creer que Dios te dio un libro para que aprendieras cómo ser buena persona. Es el poder que sostiene los planetas, las galaxias, que mueve las tormentas, que sujeta los mares, entrando dentro de ti para transformarte, para unirte a Él, para hacerte uno con aquel que está sustentándolo todo. Él es el amén, Él es el testigo fiel, Él es el principio de la creación de Dios. Que Él, la roca viva, la palabra eterna, te sea manifiesto. Destruya dentro de ti todo velo, toda estructura religiosa que te impide ver la gloria del Cristo resucitado y el Evangelio, el mensaje que es poder para transformación, resuene en todo tu ser y te transforme en la nueva creación. Nos vemos en el capítulo 7 mañana para seguir hablando acerca de la palabra eterna. Mañana en el próximo y último capítulo vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos crecer en el oír al Señor, de las formas en las que Él habla, qué obstáculos nos impiden oírle, cómo podemos vencerlos, cómo podemos madurar en el escuchar a Dios como hijos de Dios y hermanos de Cristo y de la hermandad. Un abrazo